Hola, muy buenas a todos, aquí Caldur21 comentando en el primer episodio de una nueva serie que es The First Tree, el primer árbol. Este juego ya lo jugué hace bastante, no me acuerdo de mucho. Sé que nos va a contar la historia de un zorro, de una zorra, que está en busca de sus cachorros y nada, pues tendremos que ir viendo cómo se va desenvolviendo la cosa. Por otra parte, también nos encontrarán la historia de un chico que está buscando a su padre, creo recordar. Todo esto está en la descripción, lo he sacado del propio Steam, la sinopsis que te hacen, pues ahí está. De todas maneras, nosotros vamos a darle y vamos a empezar ya. Bien, vamos a darle a juego nuevo. Como ya os dije, yo ya me lo pasé, así que bueno. Nosotros controlaremos al zorro y por medio de visiones, creo recordar, si no me acuerdo mal, que veremos la historia de lo de los chicos. Si queréis saber la sinopsis, como siempre, la sinopsis siempre la dejo en la descripción. Podéis mirarla y ver qué os parece. El juego es un juego cortito, pero es, como podéis ver, espectacularmente bonito. Así que nada, me cae un mes y os dejo con la cinemática. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems... Vale, he tenido un pequeño error. Así que nada, no habréis visto absolutamente nada. Como no sé exactamente dónde habré cortado, pero toda la sinopsis y todo lo que he contado está en la descripción, siempre lo dejo en la descripción. Y nada, nosotros controlaremos al zorro y por medio de diálogos, un voz en off, nos irán contando la historia del chico este y de los humanos. Os dejo con el vídeo y me callo un mes, ¿vale? Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused. Esos somos nosotros. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. ¿Qué está It pasando? was just a dream. Tengo doble salto. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Y no se lo cuenta. Y bueno, pues parece que estamos dentro de un sueño del hombre. Y la zorra esta se me está encerrado ya mal la zorra, ¿no? Pero es una zorra. En sí, no me lo estoy inventando. Ponía primer clic para interactuar, pero no me deja interactuar con nada. Este será una miniserie, no sé si tendrá 3 o 4 capítulos, a lo mejor tiene 5. Es un juego cortito, ¿eh? No esperéis aquí la leche de largo porque no lo es. De todas maneras, hemos acabado cristales. Y mientras preparo otra serie así más larguilla y más tal, que no tenía nada previsto, pensaba que iba a durar algo más, pues vamos viendo esto. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Esa es una cría suya muerta. Joder, empezamos bien, ¿eh? She couldn't stay though.
She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with Tenemos una cría answers. muerta. Nos quedan otras 2. The first tree. El primer árbol. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Eso no lo he entendido muy bien, pero bueno, estamos en busca de nuestras crías nosotros. Y el otro está hablando de un sueño. No sé si esto será un sueño o qué, pero vamos a continuar. El juego, como podéis ver, es preciosísimo. Y no sé si tendremos que coger todas las cositas estas. Seguramente si las cogemos tendremos un final distinto, si las cogemos todas, pero no vamos a estar súper pendientes de ellas, a cogerlas absolutamente todo ni nada, ¿vale? Simplemente vamos a ir viendo y si vemos alguna y qué tal, pues las vamos cogiendo. Ahí hay un destello más claro de lo normal, así que vamos a ir para allá. Y vamos a este destello. A estos destellos seguramente sí que tengamos que venir. Vamos, parece que tiene toda la pinta. ¿Esto qué es? ¿Una piedra? As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me, so I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Creo que todos Every hemos kid tenido wants ese to tipo de fly. pensamientos cuando éramos niños. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Sí, la verdad es que los niños pueden ser muy crueles. Aunque los adultos tampoco se quedan atrás, ¿eh? Siempre dicen que los niños son muy crueles, pero los adultos no se quedan atrás tampoco. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. La verdad que nunca he entendido, porque sí que conozco a gente que se siente avergonzada de sus padres, de lo que hacen, no sé qué. Mi padre es autobusero, mi madre es contable. Y yo siempre he estado súper orgulloso de ellos, de cómo han hecho las cosas y todo. Entonces, sí que entiendo que hay bastante crueldad y bastante tal, pero no sé, jamás he sentido eso por mis padres. He de decir que estoy un tanto perdido y no sé dónde tenemos que ir. Y también de la historia de la zorra. Son dos historias paralelas, como podéis ver, que bueno, iremos descubriéndola poco a poco. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman.
I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Hombre, yo creo que también no conocemos todo, todas las cosas de nuestros padres. Aunque sí que es verdad que deberíamos de hacer todo lo posible para conocerlas. Eso también es verdad. A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? Un nuevo recuerdo. ¿Qué hacías con tu padre en tiempo libre? The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Ay, mierda, no he cogido eso. Yo creo que a todos nos pasan, sobre todo en la adolescencia, que nos aislamos un poco más de la vida y de la gente. Vamos más a nuestra bola y hacemos menos caso a la gente que nos rodea. Yo creo que es algo bastante común. Y estas cosas, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea de para qué valen. Pero vamos a continuar. Cambiamos de bioma. Y de canción. Ay, venga. Utilizaré una de estas seguramente para la miniatura. De hecho, lo más probable es que sí que pueda saltártelos. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Pues yo en la niñez era un niño muy feliz, pero en la juventud la verdad es que lo pasé bastante mal. Era bastante depresivo. Y me aislé un montón y estuve súper solo. Culpa mía, que es todo problema mío y mi responsabilidad, pero sí que es verdad que me aislé muchísimo. No hice muchas cosas, no hice porque no quise. Saying how bored they were and how they'd come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside at Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Todos cometemos errores, es decir, yo creo que parte de la vida, parte de crecer, son cometer muchos errores. Es como inevitable cagarla de vez en cuando.
Hay cagadas más severas. Mira, ahí está el coche de policía, por cierto. Y cagadas menos severas, pero hay que liarla, siempre hay que liarla de vez en cuando. Y que mejor cuando eres pequeño. Uy. Punto de no retorno, ¿eh? Pues vamos a tirarnos. Menos mal que no hay daño de caída, porque si no nuestra zorrita iba a acabar un tanto mal. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point, but my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. A ver, tiene que ser duro. Ser padre tiene que ser muy duro. Y muy difícil. Yo no sé cómo algunos son capaces de serlo directamente. Porque tiene que ser extremadamente complicado. De todas maneras, yo muchas veces sí que he discutido con mis padres y tal. Y hemos estado en desacuerdo. Pero de otra cosa no. Pero no tengo ninguna... No puedo quejarme de ninguna manera de mis padres. Es decir, todo lo que han hecho me han intentado ayudar y me han intentado tal. Así que también creo que es bastante normal, ¿no? Que cojas y le digas a tus padres cuando eres adolescente, cuando eres imbécil, porque los adolescentes en base somos imbéciles, son imbéciles. Cosas de esas que luego lo piensas relativamente y a los años. Talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. La verdad es que tienes razón, quiero decir, si se ríen de ti no son verdaderos amigos ni nada. Bueno, esa la hemos perdido. No me voy a tirar y para volver a recoger las... Estas que me va a tocar a mí ser el que las recoge. Si os atrevéis a decirme que no es bonito. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do Irte that? no lo soluciona. Irte no lo soluciona. Eso tienes algo que luchar contigo mismo. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Huir no va a hacer que tus demonios internos desaparezcan. Tienes ni combatirlos tampoco. Tienes que aprender a vivir con ellos
e intentar ser lo mejor posible. Intentar que ellos no te venzcan y ser consciente de que eres todo eso también. Es decir, no todo lo que tú eres es bueno. También eres cosas malas, cosas que no te gustan, cosas que te gustarían cambiar y tienes que intentar cambiarlas, ojo. Pero no negarlas ni huir de ellas. No puedes negarlas ni huir de ellas. Tienes que intentar convivir con ellas, con lo que eres. Vamos, al menos yo es como veo la vida, quiero decir. Este va a ser un poco... Esta serie va a ser un poco autoayuda, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pero si ayuda a alguien, ¿por qué no? Un árbol que tenemos por aquí. A ver qué nos cuentan. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Creo que nunca somos conscientes de lo que nuestros padres pueden llegar a sacrificar por nosotros, y muchas veces hacemos un mundo de lo que en realidad no lo es. Quiero decir, el hombre este pensaba que su padre no le iba a aceptar, pensaba que su padre iba a estar en desacuerdo con que dibujara y con que pintara, y al final lo aceptó e incluso le dijo que adelante. Que no quiero decir que todo sea de rosas, ¿no? Hay padres muy cabrones y todo lo que tú quieras, pero normalmente solemos darle mayor importancia a los problemas de la que en realidad lo tienen. Normalmente las cosas suelen ser simples y nosotros las volvemos complejas. Y después de esta pequeña chapa, vamos a continuar un poquito, ¿no? Vale, allí hay otro, pero antes quiero bajar aquí para que nos cuente un poquito más, y mientras nos habla vamos a ir a esa luz. Aquí tenemos una casa, imagino que nos hablarán de esta casa, imagino. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think Historias it's made macabras those para people niños seem pequeños. more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Yo creo que todos hemos hecho esas cosas, al menos yo lo hacía, quiero decir, yo me inventaba historias. Yo cuando he ido mucho a la montaña con mis padres,
Y yo iba buscando duendes y gnomos por ahí. Y he de decir que los encontraba. Encontraba más cuando era pequeño, ahora casi no los encuentro. Pero cuando era pequeño los veía y los encontraba y los iba buscando y tal y cual. Y de verdad me lo creía todo eso. Es la inocencia de la infancia, ¿no? Que se pierde, pero siempre queda ahí el recuerdo. No te caigas. Uf. Siempre queda ahí el recuerdo de esas cosas que hacíamos, eran inocentes como tal. Y tenemos el segundo. Y el tercero... no sé dónde está, no me lo marca. Pues... mira, por aquí. Creo que es por aquí. Mira, me cae. Mira, ahí está, sí, ya lo he visto. Vamos a coger estas dos cosillas antes. Y nos tiramos. Y ahora seguramente se haya desbloqueado lo otro de... que estaba con las enredaderas, las zarzas esas. Es lo más probable. Bien, ya hemos llegado a donde estaban las zarzas, que imagino, quiero pensar que ahora no estarán, si no, no sé muy bien qué hacer. Y me he dado cuenta de una cosa, sí, no están las zarzas. Me he dado cuenta de una cosa interesante, y es que estamos siguiendo al sol. Estamos siguiendo a donde está el sol. No sé si es relevante o no, yo simplemente lo menciono. Pero estamos siguiendo al sol, camino al sol. Perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming Mi padre ha back, muerto. Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Y aquí tenemos otro cachorro. Así que su padre está muerto. Vamos a continuar a ver. Porque, mira, ahí está él con el otro cachorro. ¿No? Lo que tiene ahí debajo es el cachorrillo. Que espero que no esté muerto. No, no es el cachorro. Era una planta simplemente. Vamos a intentar coger las cosas estas todas. Las que podamos. Pues han muerto dos de los cachorros de el zorro este. Ya solo te queda uno. Aún sigo teniendo curiosidad por saber si de verdad esto es un sueño o son historias paralelas que están como conectadas por alguna razón. Tampoco era muy fiable, ¿no? Lo que había dicho de seguir el sol. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Buenas noches, amigo. Aún no sé tu nombre. Sé el nombre de la chica se llamaba Brenda. Que lo acaban de decir. Pero él, no sé si han llegado a decir su nombre o no. Sea como sea, creo que nos hemos quedado sin narrador. Porque si se ha ido a dormir, ya no tenemos al narrador. Como ya he dicho antes, es un juego bastante cortito, bastante muy bonito, muy bonito, pero cortito. Simplemente nos cuentan esta pequeña historieta y ya está. Y apagón. Y estamos en el mundo de los sueños. Vale. Joseph, you can't go to sleep. Joseph thinking se of llama. this.
I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Hombre, es normal sentirse perdido en algunos momentos de la vida, pero tienes que apoyar en Brenda. ¿Cómo era la madre de Brenda? A ver, ¿qué es eso? Es un ciervo. Toma, leche que me ha metido. You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Es que esto para un niño, quiero decir que perder a los padres tal cual tiene que ser durísimo. Perder así a un padre y criarte sin él. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido, quiero decir, es algo que siempre agradeceré. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? Buena pregunta, los perros normalmente no suelen tener tanto miedo. Y creo que una de las mejores cosas de mi infancia fue Bruno, que era un perro negro y blanco, un cocker, que ni siquiera estaba aquí en Madrid y lo veía poquísimo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que lo considero uno de mis mejores amigos. Almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Sí, refugiarse en el alcohol sí que es bastante mala idea, ¿eh? Puede acabar en maltratos y cosas muy chungas. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. De todas maneras, por mucha mierda que sea la vida y tal igual, siempre tarde o temprano se puede acabar saliendo de ello. Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero se puede acabar saliendo. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly, and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. A ver, siempre hay gente buena, siempre acaba habiendo gente buena que te acaba ayudando y te acaba apoyando y tal. Estoy siguiendo al ciervo, pero tampoco sé. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry, I know what you're saying. I just don't know how things will work out.
These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. Tus cagadas no son las de... I'm so glad. Tus cagadas no son las you're de part tu of my hijo ni family, las de tu padre. And I'm glad you're part of mine. No creo que sea lo mismo. Tú has podido ser un mal hijo. Todos hemos hecho gilipolleces de jóvenes y hemos sido más cabrones o menos cabrones. Pero no tiene que ver con ser bueno o mal padre. Son cosas distintas, responsabilidades distintas y todo distinto. No sé, vamos, tampoco os digo. Vamos a hablar un poco de la ignorancia. No soy padre. Pero sí que creo eso, que no tiene por qué tener relación como tal. Vamos a continuar, ¿no? A encontrar a ese lobo que se ha llevado a nuestras crías. 90 orbes ya tenemos. Se dice pronto. Y fundido en negro. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Así que tenemos que llegar hasta allí. Ay, mierda. Bueno, pues hemos perdido ahí un huevo de orbes. Tenemos que llegar hasta allá, hasta el primer árbol para encontrar a nuestra cría. Mira, ya hay una casa. Yo voy a subir porque parece que es el único camino así que hay. Pero no sé hasta qué punto es esto lo que hay que hacer. De hecho empiezo a dudar que sea esto. Por cierto, la música se acabó. Sí, y la saben utilizar muy bien este juego. Uy, ahí el mapa se acaba. Así que seguramente esto no sea lo que haya que hacer. Creo que es ese árbol de ahí. Tiene pinta, ¿no? De que es ese árbol de ahí amarillo gigante. No sé por qué. Así que nada, vamos para allá. Pero mira, ahí hay un recuerdo, así que tiene pinta de ser por aquí. Vamos a continuar por aquí, pues. Ya, pero antes de coger el recuerdo vamos a coger esos dos orbes. Que me gustaría... Mira, ahí está. Me gustaría, por manía propia, no es por nada en especial, pero me gustaría llegar a los 100. Y 100. 101. Vale. Mira, ahí hay más orbes. Podríamos haber llegado perfectamente. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Eso es algo preocupante, que pierdas el contacto y que luego ya cuando ya es demasiado tarde te acuerdes de ello. Y el último cachorro y el lobo. No me deja moverme, In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more.
I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? No me deja correr, ¿vale? Ahí está el último de los cachorros muerto. Vamos hacia el árbol. La verdad es que la imagen esta es preciosísima, ¿eh? Y el zorro es súper decaído, súper cabizbajo. Me da mucha penita, la verdad. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, Sí, eso sí es I'm verdad. realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. A ver, la muerte es el fin de la vida, pero también es parte de ella. La vida no tendría sentido, no tendría gracia si no tuviera pérdida, si no tuviera muerte. La felicidad sería aburrida si no existiera la tristeza. Lo que debemos de hacer es siempre sobreponernos a todas estas desdichas, como buenamente podamos, obviamente. Y llegamos al gran árbol, al primer árbol. ¿No? Sí, llegamos. El primer árbol despierta y pregunta gentilmente si hay un último mensaje que la zorra quiera decirle a sus hijos. Ella responde y dice: tenemos 150 caracteres para decirle algo a los hijos de la zorra. Bueno, esto es lo que yo creo que voy a poner. He omitido comas porque me cuentan también como caracteres, así que es la única manera que tenía para poder escribir esto y que me entrara todo. Así que nada, vamos a continuar. I guess her journey was over, but I have no idea. It was only a dream, a distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Es una historia muy bonita, ¿eh? Y que nos recuerda de que no debemos desperdiciar el tiempo porque se acaba acabando el tiempo. El tiempo tiene fecha de caducidad
y acaba por finalizar tarde o temprano. 6 meses después, pues no hemos acabado aún. No hemos acabado aún. ¿Qué más nos quieres contar? Esta es Rachel, imagino. Ahora controlamos a Joseph. Y estamos en la casa esa de nuestro padre, imagino. No podemos interactuar con mucha cosilla. Simplemente ver un poquito. Pero no podemos interactuar con mucha cosilla. Oye, pues los decorados internos están bastante bien hechos, ¿eh? ¿Una cuna? Bueno, claro, que teníamos una hija. Que teníamos ahí preocupaciones por saber si íbamos a ser buen padre o no. ¿Esta es la casa que vimos antes en la montaña? ¿Es posible? Vale, espera que tenga un problemilla. Esta no era la casa de antes, que habíamos visto antes. Mira, ya podemos correr. Estoy un poco dando vueltas un poco al azar porque no sé sinceramente a dónde hay que ir. Ni qué hay que hacer. Esto parece un camino. A ver si estamos en lo correcto. Imagino que hay viejos recuerdos, ¿no? He oído algo. What the hell? Os digo yo, ¿pero qué? ¿Qué te has fumado, tronco? Has tenido que fumar algo, para ver esto. Vamos a ir con él directamente. Vamos a seguirle, no vamos a perder la pista. Al parecer fue más que un sueño lo que vimos. Eso o estamos encocaos. Nos hemos tomado un par de setas ahí. Nuestra mujer no las ha dado, no las ha puesto en el pastel o algo. Son las dos opciones. Pero de momento vamos a seguir al zorro este. Y ahora veremos a ver hasta dónde nos lleva. Espero que se encuentre con sus crías, la verdad. Me gustaría bastante que se encontrase con sus crías porque, bueno, su muerte fue un tanto injusta y tal. Pero bueno. De momento vamos a ir hacia el río, vamos hacia el río. Sí, estamos ahí en el río. Que hay nieve por un tubo, también te digo. Llegamos al árbol. Al árbol. Yo este juego la verdad que lo recomiendo, aunque lo hayáis visto aquí. Os recomiendo que lo veáis. Que lo juguéis por vuestra propia cuenta, por vuestro propio, porque es súper bonito y súper tranquilizador. Ya veis, no esperéis aquí gran dificultad ni gran tal, pero súper tranquilo. No es el destino quien nos define a nosotros, pero... bueno, lo habré puesto una traducción abajo, ¿vale? No me ha dado tiempo a traducirlo, pero pondré una traducción yo abajo. Y al final se encontró con los suyos. Y a nosotros nos salió alas y empezamos a volar. The First Tree. Un juego muy tranquilo que te hace reflexionar, que te hace pensar y que está súper bien.
Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Dejad un comentario que ayuda un montón. Dejar que habríais puesto vosotros en el árbol. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.